Bueno, ¿cómo presentarías esta era de Furio y qué significa Boy One en todo esto? Bueno, yo soy Furio, soy un artista argentino en este momento radicado en Barcelona, que bueno, más allá de como los geográficos, los gentilicios, creo que hago como una música que es más que de un lugar puntual, como de internet, de esta época, como que me encanta la idea de dialogar con todo lo que pasó en la historia y todo lo que está pasando ahora, que es como algo muy propio de nuestra generación, me parece. Y Boy One, Boy Uno, representa creo que como mi apuesta más a fondo por eso, como por hacer algo que es en un punto que responde a toda la historia de la canción, del songwriting, todo eso que nos gusta, pero a la vez fragmentado, en conflicto con sí mismo, como agarrando pedazos de música de otros, música mía, como metiendo todo en una licuadora y todo junto todo el tiempo. Es un poco el lema de esta era. Es el primero en una serie de lanzamientos que voy a ir sacando que culminan en una idea de álbum que tengo, que se llama Voyeur, que la vengo trabajando hace mucho como en mi cabeza, que finalmente como que empieza a tomar forma de esta manera como mutante, reptante, de ir sacando como cosas de a poco, pero que se van complementando, medio como una playlist que se va armando y como que tenés muchos puntos de entrada y muchas maneras de escucharlo y que creo que es como muy representativo de cómo me siento ahora y cómo consumo música ahora y cómo siento que mis amigos y toda la gente que siento que es parte de esta comunidad también se aproxima a la música. Sensational. Tu proyecto mezcla desde siempre, pero ahora más que nunca, mucho la música con la parte visual y la parte multimedia. ¿Qué nos puedes decir de eso? Yo tengo como una formación, como bueno, más desde la imagen que de la música en realidad. O sea, yo hice música toda la vida, desde muy chico, desde adolescente, pero desde un lugar un poco intuitivo. O sea, tengo formación musical, pero mucho menor de lo que tengo formación visual. Yo al final estudié diseño gráfico y eso se fue desencadenando en un montón de cosas. Yo al final mi día a día, mi trabajo es de dirección creativa y de diseño gráfico. Y al final mi aproximación a la música también va por un lugar como muy visual. El hecho de también hacer música con la computadora significa que siempre hay una interfaz, ¿no? Como tenés toda la música siempre desplegada adelante tuya y le podés hacer lo que quieras, como de intervenciones que de momento se sienten como operaciones gráficas, pues como seleccionar toda una sección de una canción y borrarla o mutear todo menos un canal. Como que hay algo de eso que creo que al final es muy propio del tipo de música que yo hago también, como que si bien siempre trato de registrar una espontaneidad, como algo de que esa primera idea que capaz capturo tenga esa energía como humana, todo eso, después en el momento de empezar a intervenirla y jugar con eso, entra la computadora y entra toda esa parte visual ahí adentro también, entonces hay como una complementación muy fuerte. Yo también conociéndote, diciéndote que como artista hace mucho, sé que hay una cualidad sinestésica en tu approaching a la creatividad y a la música. Entonces, ¿podrías hablarme un poco de esto? Y sobre todo, ya que estamos, ¿qué colores, qué texturas, qué sabores tiene la música? Realmente hay algo súper sinestético. No de esa cosa como concepto de lo que es la sinestesia, de que la gente como veo colores, pero definitivamente yo como que a medida que estoy haciendo una canción, esa canción a mí me está trayendo, bueno, colores, texturas, un montón de información. Empiezo también a imaginarme cómo va a ser tocarla en vivo, cómo sería el video de esa canción, cómo sería bailarla. Como en un punto veo la canción a medida que la estoy armando y hay como todo un juego ahí que es muy fuerte. Y también pienso mucho en los contrastes o en los sabores, desde como que la música también es súper interesante cuando setea una expectativa y después la rompe. Y en eso pienso mucho como desde lo dulce a lo ácido, en algo que si lo tuviera que describir desde la comida es como, bueno, algo que pasa de miel a un caramelo ácido, ¿no? Como que hay algo de eso que capaz en lo que sería como comerlo, sería muy extraño, pero que en la música se siente bien y me gusta mucho pensar en eso, me gusta mucho como en un momento estaba muy aburrido un día en casa y le pedí a la gente como que me mande canciones y yo les decía qué alimento eran. Era como, bueno, esta canción es frise azul, esta canción es un guiso, que hay algo para mí desde la instrumentación, desde la producción, desde el arreglo que a mí me evoca ese tipo de cosas y me divierte mucho como pensarlo de esa manera también. Perfecto, me encantó. ¿Tenés en mente algún tema, canción de Boy One de los que pudimos escuchar hasta ahora? Decirme qué sabores te parece que tiene. ¿Podemos aplicarlo a algún tema que ya hayamos escuchado? Ahí está bueno. Cuando saqué la primera canción que saqué, que fue So Long, como que en un momento como que lo describí como
arroz con leche salpicado de Cheetos. Como que había algo de como esta cosa que de base capaz es súper dulce pero es orgánica y esta otra cosa como crocante y súper artificial. Como no, me imaginaba un poquito eso. Delicioso, Sí, suena bárbaro. habría que probarlo. No debe estar mal, te digo, para valientes. Claro, como la música misma. En tu música y sobre todo en esta era, ¿hay algo del abrazar la imperfección? Y bueno, no sé si es lo mismo o no, pero precisamente de no ir detrás de la perfección. Contame un poco al respecto. Sí, o sea, yo creo que toda la vida estuve muy atado, o sea, soy una persona que me considero canónico, como que en mis consumos, como que de chico sentía la necesidad de saber todo y todo lo que había que saber, que es algo que con la edad empiezo a soltar, empiezo a pensar que hay un montón de cosas que no están dentro del canon de los mejores 100 discos de la historia, que son mil veces mejor que lo que están puestos ahí, justamente capaz por el hecho de que evaden esos lugares comunes. Y hay algo de que para mí, que es como que soy muy perfeccionista, como empezar a soltar eso, soltar la idea de llegar a el resultado exacto que tengo en mi cabeza y disfrutar más de la experimentación y disfrutar más de algo de que es muy propio de la música de ahora, ¿no? Que no nos genera lo mismo. O sea, si alguien fuera ahora mismo a escribir una canción como perfecta de ABBA, como A, B, B, A, como esas estructuras típicas de música, seguramente como que sería linda, pero no sería trascendente, por lo menos capaz no para nosotros que nos gusta justo más esa música que va de costado o que llega a otros lugares, como de verle la hilacha. Yo creo que como que tiene que ver con algo de, también desde muy chiquito, siempre sentirme un poco afuera de lo normal y ya eso te hace, como te genera una mirada crítica o una mirada de como que si a vos te dicen, no, vos estás mal, lo que vos haces está mal, te vas a preguntar, bueno, ¿por qué yo estoy mal y el otro está bien? Y empezás a cuestionarte como eso, ¿no? Y empezás a verle la estructura a esto que te dicen. Y esa mirada desde afuera, para mí hace que empieces a justamente disfrutar de poner las cosas patas para arriba, de preguntarte cómo son. Yo muchas cosas que veo las trato de entender y eso significa como a veces desarmarlas. Y cuando las desarmas y las entiendes por sus partes, siento que tiene mucho que ver con eso, como con de repente abrazar la hilacha, lo incorrecto, lo extraño, porque capaz ahí se está contando algo que desde lo más normal no se podría contar. Como que la música, el arte en general, tiene esa capacidad de expresar cosas que las palabras no pueden expresar. Entonces, ir a fondo a por eso creo que es también algo que estoy ahora en este momento como abrazando, como por completo. Esto que contás que desde muy chiquito te sentiste un poquito afuera de eso, un poquito como pasándole de costado. ¿Tiene algo que ver con lo que podríamos decir tu identidad queer, tu cuestión de ser una persona latinoamericana que vive en Europa, que ha vivido en muchos lugares diferentes? ¿Podríamos linkear estas cosas? Sí, para mí totalmente. Creo que justamente esa sensación de ser como muy chiquito y como no querer jugar al fútbol y querer pintar y que la gente te trate como de raro por eso, pero creo que es una generalización muy amplia, pero creo que es una experiencia queer muy común. O sea, no estoy diciendo que toda la gente queer hace arte ni que toda la gente queer no juega al fútbol, pero a grandes rasgos, por lo menos mis amigues, como la gente con la que yo me muevo, como todos tuvimos, creo que situaciones similares en nuestra crianza, pero como eso desde el lugar como más casual del asunto, pero desde un lugar más profundo. O sea, yo encima me crié católico. O sea, y que desde todos los días en el colegio o en la iglesia te estén diciendo como, mirá, esto es un horror, lo que vos haces es un horror, es antinatural, lo que fuera. Es como que inevitablemente vos te empezás a preguntar como, ¿soy una mala persona? ¿Y está mal realmente lo que estoy haciendo? Y cuando empezás a llegar a la conclusión de que en realidad lo que están mal son los otros, ¿no? Y los ves y ves todas esas cosas, decís, yo creo que hay una manera re plena y re genuina y bondadosa de vivir, pero que también indaga y explora todos estos grises. Definitivamente para mí es algo re fundamental de mi personalidad, de mi arte. Yo creo que por suerte desde muy chico, y gracias a mi papá, que era una persona súper artística, súper curiosa, que nos llevaba a museos, que nos introducía a cosas, nos hacía ver películas que no entendíamos y ya de chico que te enfrenten a cosas que tenés que como que convivir con ellas para entenderlas también es re interesante. Pero justamente desde ese lugar de que mi papá no era, si bien me estaba armando un colegio católico, mi papá no pregonaba esos valores, yo ya sentía que yo estaba bien. Y yo desde adolescente, incluso como si bien yo fui a un colegio católico de todos varones, en un pueblo súper conservador en Argentina, y yo no me sentía, o sea, yo tenía como mucha confianza en mi personalidad, incluso como que creo que por suerte no sufrí ni de mucho bullying ni nada, porque creo que yo estaba como muy bien plantado en que lo que a mí me gustaba, lo que a mí me interesaba estaba bueno, y los que
me bancaban y los que no, no, pero como que me construyó un sentido de confianza muy fuerte y que creo que para todo lo que después salí a hacer en la vida fue como muy fundamental. A mí me acusan mucho de snob o como de tener opiniones muy fuertes, pero bueno, creo que también a mí me gusta polemizar. Pero bueno, creo que todo eso realmente es ¿cómo se llama? Inseparable. Inseparable, inextricable. No sé si es una palabra ni siquiera, pero es claro, es como inseparable de todo eso, que no sé, y siento que obvio, o sea, de nuevo, estoy generalizando, no puedo hablar de parte de toda la gente que ha vivido la experiencia queer, no es una sola, claramente, pero sí hay puntos en común, y son los puntos en los que yo me siento como, bueno, en común con mis amigas y con toda la gente que ha vivido esas cosas y que tiene intereses similares a mí. Divino. Te amo. Que tenemos a Jesucristo. Jesucristo era amigo de los gays, Y de era las amigo de putas, todos. los leprosos, A ver, esto era negro, que no te hagan judío. creer lo contrario, anti-establishment. Jesús era lo más. Bueno, en Boy One o Boy Uno mezclas géneros y, bueno, elementos que no suelen convivir naturalmente. No naturalmente, pero habitualmente. Contame sobre eso. Y creo que es como el hecho de también como una crianza muy ecléctica, políglota y de como de que siempre me gustó un poco todo. Hay un montón de cosas que no me gustan, pero no vamos a entrar en esas ahora. Pero sí, como que entre todo lo que me gusta al final, creo que también esto de combinar sabores que capaz no van, o como decir, creo que nadie abordó esto de esta manera, aunque sea que a mí en este momento me está interesando mucho. Y es algo que creo que hice siempre, siempre me incliné mucho hacia la música. Me gusta todo tipo de música, siempre como los artistas que me encantan, como los que digo, este es mi artista son los que siento que han como empujado para adelante, como un género o un conjunto de géneros han como hecho como combinaciones inesperadas, y bueno, trato de jugar con eso al final. Yo antes tenía un proyecto llamado Defensa, era una dupla, y en ese momento, en un momento en el que no mucha gente lo estaba haciendo, como que quisimos como abordar como el reggaetón desde un lugar como popero, gay, como más sensible, por así decirlo. En ese momento creo que ni se había acuñado el término hyperpop, pero había mucho de diálogo con eso. También como que las referencias en ese momento eran como Arca por un lado y Badial por el otro, y era como, ¿cómo hacemos para que estas dos cosas funcionen? Y de esa fusión salieron como cosas re interesantes y re lindas. También bueno, siempre hemos sido como DJs, productores y como mezclar eso, jugar con eso, fue como medio parte de nuestro sello en ese momento. Y es como un poco seguir con eso y creo que como que, bueno, van pasando los años y cada vez los intereses son como más específicos y uno como fracciona más las cosas. Pero yo, si bien ahora no estoy haciendo música, yo diría que es como latina como primera búsqueda, sí o sí, como desde el lugar rítmico siempre está eso, como que siempre termino llevando la cadencia musical hacia un lugar que bueno, que suene algo como de la diáspora latina a nivel rítmico. Enas, que es el primer tema que abre el disco, como que de repente tiene una cosa como medio folclórica en ese beat, que no fue buscada, fue como el beat que me pareció que iba bien con esas notas que estaban sonando, y de repente es como medio un Dream RKT, alguien me dijo, y es como que, bueno, es eso, como juntar cosas que nadie había juntado y contar algo que nadie había contado en un punto, ¿no? Porque al encontrar esas combinaciones encontrás nuevos lenguajes, nuevas maneras de decir las cosas, y es algo que creo que voy a seguir explorando el resto de mi vida, probablemente, es como muy importante para lo que hago. Atrás de Boy One hubo un proceso de producción en el DAW, en el Ableton, que fue bastante particular, según tengo entendido, que tiene que ver con esto, con tu background de DJ, con tu background visual. ¿Cómo trabajaste vos sentadito en el Ableton con tu micrófono este disco? Bueno, fue la única, o sea, fue como la primera vez en la que hice música de esta manera, si bien hago música hace mucho tiempo. Los últimos 2 años tuve como mucho trabajo, situaciones de mudanza, situaciones personales que como que no me permitieron como sacar tanta música como me hubiera gustado. Y bueno, mucho viaje, muchas cosas así como por trabajo, en la que yo de repente tenía, no sé, una tarde libre en un hotel y me ponía a empezar una idea, pero que después no la podía revisitar. Y me empezaron a quedar como notas de voz, citos de letras, acordes por un lado, un beat por el otro, y de repente finalmente en diciembre del año pasado se me hizo como finalmente como un momento de cero trabajo, que tuve como un mes totalmente libre por primera vez en mucho, mucho tiempo, y yo ya sabía que era como, ok, es este el momento en el que finalmente tengo que hacer algo con todo esto que vengo juntando,
Y soy una persona como muy del archivo, yo también, como muy de catalogar, de indexar las cosas. Y ante como tantas opciones, lo primero que hice fue justamente como ordenar todo, dar todo lo que tenía en el celular por un lado, WhatsApp por el otro, notas de voz, beats de Ableton, a una gran carpeta en las que fui ordenando todo por BPMs y tenía carpetas que eran acordes sin beats, beats sin acordes, melodías de voz o, bueno, disparadores de letras. Y en 4 o 5 días indexé todo eso y empecé a volcarlo en un Ableton que es un único Ableton que suele durar como 40 minutos, que es en estos momentos como la maqueta de lo que es el álbum al que apunto llegar, pero que igual sigue mutando, pero que de repente empecé a poner esto, como, ok, tengo estos acordes, a ver este beat que está en el mismo BPM cómo funciona, y a ver este otro, ok, esta es la segunda parte de la canción, agarraba el micrófono y empezaba a cantar esta melodía que tiene una nota de voz, la empezaba a cantar de nuevo ya en la afinación nueva. Y realmente eso, como en un proceso de 4 o 5 días, monté toda una maqueta de lo que sería un álbum, capaz sin letras tan claras, porque es como esa instancia donde todo es un poco más difuso y más silábico, por así decirlo, pero estaba como muy claro todo el recorrido del álbum, cómo una canción se complementaba con la siguiente, que es algo que a mí me interesa mucho. Yo hablo mucho como de la arquitectura de los discos, como los discos que a mí me gustan. O sea, los discos, yo siento que un muy buen disco, como si todas las canciones son excelentes, ok, ese disco ya es un 8, un 9 por entrar en el puntaje pitchforkiano. Pero el disco que es un 10, o aún así yo creo que hay un par de discos que son un 11, son los que tienen esto de como un cuidado de cómo Good se Kid, Mad ordenan las... City. Good Kid, Mad City, claramente. No, pero como, bueno, son un montón de ejemplos, pero como los discos que decís, acá está exactamente pensado cómo termina esta canción y cómo arranca la otra y cómo dialogan entre sí. Y de repente hay una canción de, bueno, Good Kid, Mad City tiene eso, como una canción de 11 minutos y después una de 2 minutos, porque justamente como hay algo de cómo se complementa eso, cómo juega con tu atención, que para mí es como ir al siguiente nivel. Y siento que destrabé una manera de hacer música que tiene mucho más que ver con mi manera de ser DJ. De hecho, te voy a citar a vos, pero nosotros hemos compartido muchos DJ sets y vos siempre me dijiste que como que la única, que yo soy muy apoloniano, apolíneo, eh, y que como que el momento en el que soy más dionisíaco es en el DJ set, porque es como que a mí no me lo tomo muy en serio desde un lugar como académico de lo que es ser un buen DJ, como un poco me cago en todo eso y sobre todo trato de divertirme. Y creo que realmente esa frase fue bastante clave para mí en este approach, Me como encanta de... saber eso. Sí, 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 pero es 100% real. Fue como tengo que empezar a hacer música como abordo la música ajena, porque también hay algo Sí. muy de también de lo que es la voyeur era, por así decirlo, em, que para mí tiene que ver con como que toda la música existe a la vez, la mía, la de los demás, no existe una versión final de nada. La música justamente es esto que está como siempre, Sí. siempre en como un estado líquido. Y nada, fue como a fondo por eso y me divertí muchísimo, me dio mucha motivación de justamente, bueno, ahora hay que terminarlo, hay que sacarlo, hay que hacer como un buen rollout, porque bueno, al final hoy en día estás como compitiendo por la atención de la gente, pero saber que tengo ese backup, ese norte de ese disco al que quiero llegar para mí es re importante en este momento y es como honrar un poquito eso. Me encanta. Amo esa frase que quedó. La frase completa era, pinchando es el único momento de la vida en el cual yo soy más apolínea y vos sos más dionisíaco. Es exacto. La única versión de nosotros en las cuales esos roles Sí, se invierten. literal. Igual yo no es que sea demasiado apolínea, pero más que vos sí. En el DJ set sí, sos como más ortodoxa por lo menos. Más Amo. cuidadosa seguro. ¿Qué nos queda ahora? ¿Qué tenés por delante de acá a fin de año, de acá al año que viene? ¿Tenés planeado algún show en Europa, más lanzamientos? Si no, ¿cuáles son los planes? Sí, como el chico que le gusta el arte. Sí, de hecho, tengo cosas, tengo muchas cosas. En este momento, o sea, está como te decía, está como todo este plan de ir sacando este disco en etapas, ir jugando con todos los formatos. Ok, es un single, es un doble single, es un EP, es un remix, remixes de otras personas, es un cover. Como que la idea es a lo largo de todo el año ir desplegando como y jugando con todo esto para finalmente hacer una especie de disco como que es conclusión de todo esto, pero que también mi idea es que tenga como muchos puntos de entrada, que haya como ideas alternativas, que el que quiera jugar con todo eso lo descubra, va a estar ahí la posibilidad de hacerlo. Y además de eso, bueno, también ya estoy como planeando fechas en vivo. Tengo una de hecho el 16 de mayo acá en Barcelona.
una fecha que me invitaron de Club Deseo, en Helio Gabal, que eso también va a ser como una especie de DJ set vivo, híbrido, que es como, bueno, también el formato que creo que mejor va a poder contar esto que estoy haciendo ahora. Bueno, y también eso, se vienen muchos lanzamientos, muchas cosas, videos y todo eso y más. Se vienen cositas. Cositas, cosuchis, Bueno, cosas. Furio para todos ustedes, agárrenlo ahora antes de que sea más famoso y no nos dé más bola ni a mí ni a nadie. Un saludo para mi vieja Para y mi para la vieja de también, Furio. y para todas sus viejas y todos ustedes. Muchas gracias.